como vieron, ha llegado el momento de hablar de prevención y manejo de accidentes cerebrovascular. Recibimos a la doctora Difragny Espaillat Durán, que va a alertarnos sobre este tema y pues nos va a guiar cómo manejar y también cómo prevenir en caso de que se pueda, que me imagino que sí. Bienvenida, doctora. Encantada, un placer, Violeta. Para mí es un honor estar aquí en el día de hoy. Agradecida de la oportunidad de esta plataforma, de este espacio para poder hablar de lo que nos apasiona, el ACV o ictus a nivel mundial, su prevención, su manejo y todas las dudas que tengan. Que bueno, son muchas. De hecho, estábamos hablando detrás de cámaras. Y a mí la primera pregunta que me surge, porque estábamos hablando de a quiénes les puede dar, yo me pregunto y se preguntarán los amigos televidentes, ¿cualquier persona puede sufrir un ACV? Cualquier persona puede sufrir. Wow. Y es importante la pregunta porque tenemos el tabú que únicamente personas envejecientes, mayores de 60 años, pueden tener un ACV o un ictus, y no es así. Tenemos pacientes niños, tenemos adolescentes, tenemos adultos jóvenes entre 20 y 25 años que están teniendo ACV. O sea, ya no es una enfermedad de un paciente añoso, es una condición que a cualquiera de nosotros nos va a suceder. Wow. Claro está, existen factores de riesgo que en un individuo y en otro puede que lo predisponga más a esa persona de tener un ACV que a otras. Por ejemplo, la hipertensión arterial, no solo ser hipertenso, no, porque hablaba con Violeta detrás de cámara, que no es tu ser hipertenso, sino el hecho de tú estar mal controlado con tu presión arterial. También el hecho de fumar es un factor de riesgo sumamente alto. El uso del vape, de la juca también. En tercer lugar, colesteroles altos, o sea, niveles de colesterol por encima de lo recomendado, a expensas de lo que le llamamos en buen dominicano el colesterol malo. Ah, claro, claro. Entonces, esas personas dentro de esos segmentos de la población, vamos a decir que los hipertensos no controlados ocupan el primer lugar de quienes pueden sufrir. Así es, en primer lugar. El segundo serían los fumadores y el tercero lo que tienen elevación de colesterol. ¿Se puede prevenir? Claro que se puede prevenir. La prevención está en ajustar esos factores de riesgo. ¿Cómo? Si eres hipertenso, visitas frecuentes a tu cardiólogo y tomar tu medicación correctamente, llevar un estilo de vida saludable con una dieta altas en grasas buenas, o sea, nueces, frutos secos, aguacate, aceite de oliva extra virgen. A esto agregarle pescados, carnes blancas o magras como el pavo, la pechuga. También hacer ejercicio, evitar una vida sedentaria, o sea, que tú no estés todo el día en un rincón en la casa o en un sillón, sino que te actives, que hagas por lo menos 30 minutos de actividad física, cardiovascular, aunque en mi caso, por los estudios que se han publicado en los últimos años, sabemos ya que el ejercicio de fuerza, o sea, el usar pesas o el peso muerto, o sea, el peso de tu cuerpo, es lo que más previene cerebralmente este tipo de patologías y que tiene mejor enfoque en lo que es la salud cerebral. Increíble, yo estoy sorprendida. Recientemente estuve leyendo algo sobre esto, que siempre pensamos el cardio, y hay que añadir peso a ese ejercicio cardiovascular. Entonces, ¿cuáles serían esos síntomas de alerta ya para visitar el centro? Que ya sea que nosotros lo sintamos o que estemos con alguien que esté presentando esos síntomas. Sí, excelente. Mira, tenemos que estar muy atentos a este tipo de síntomas que le voy a describir. Como dice Violeta, no es únicamente que lo sientas, es que tú puedes ver un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Entonces, si una persona tiene pérdida de la movilización de un lado del cuerpo de forma abrupta, o sea, que le aparece o que va aumentando esa pérdida de fuerza. Esa persona que comienza con un habla como estropajosa, una habla arrastrada, como si tuviese la lengua pesada, también es un dato de alarma. Aquella persona que la cara se le tuerce, o sea, que la boca se le tuerce, se le va hacia un lado, se le desvía hacia un lado. Aquella persona que de forma abrupta presenta unos mareos que le imposibilitan el estar de pie, el incorporarse, porque desde que se para, siente que se cae. Con estos mareos que también se involucran con la visión, que tienen visión borrosa, o que pierden la visión, aunque sea momentánea, por unos segundos, de uno de los ojos. Son datos de alarma de que deben visitar una emergencia inmediatamente, porque esto
como siempre trato de educar a la población no médica, es una condición tiempo dependiente. Es decir, aquí el tiempo vale oro, Violeta. Claro, claro. Cada minuto que el paciente no recibe el tratamiento para disolver ese coágulo, Sí. que está haciendo un taponamiento de esa arteria, tapando esa arteria, mueren 3.6 millones de neuronas. Wow. Entonces a eso súmale todo el funcionamiento que tiene esa neurona. Exacto. Se pierde en ese tiempo. Entonces desde que tengan algún síntoma de estos o también un dolor de cabeza que cambió el patrón a lo que ustedes tenían anteriormente, aunque ustedes sean migrañosos, pero es un dolor que llega a su máxima expresión en poco tiempo, que lo sienten como el peor dolor de cabeza de su vida, es un dato para que de inmediato visiten una emergencia y se le coloque el tratamiento adecuado. Sí, sí, sobre todo tenía esta inquietud con los dolores de cabeza que son muy comunes y a veces son síntomas también de otro tipo de patologías. Entonces, la característica del dolor de cabeza, para puntualizarla, es ese, es un dolor inaguantable. Exacto, que llega a su máxima expresión, al máximo dolor en cuestión de minutos o de un minuto. Un dolor que tú lo sientes como el peor dolor de tu vida, que se puede acompañar en muchos de los casos de unos vómitos, que no, ni siquiera te da náuseas, tú vomitas de inmediato como en forma de una llave abierta a chorro. Ajá. Ese tipo de síntomas. Y la son gente lo puede datos que alarman. confundir con migraña, Sí, eso. hay pacientes que lo confunden y dicen, no, es que yo soy migrañoso, eso es un dolor típico de migraña. No, es así. Porque si te das cuenta y conoces tu cuerpo, tu migraña tiene un patrón habitual. De un lado de la cabeza, como que te están punzando con algo, que te late de ese lado. Pero de ahí a que tú sientas que te están desgarrando la cabeza, que es un dolor desgarrador y que de inmediato, en cuestión de minutos, llegó a ser lo peor que te ha pasado en la vida, es tiempo de que vayas por emergencia y que no pierdas un segundo, porque aquí el conocer los datos, conocer los síntomas, puede hacer la diferencia entre tú estar vivo y estar muerto, y entre tú quedar con una discapacidad severa de por vida o quedar sin ningún tipo de discapacidad. Sí, sí, que hemos visto personas que han pasado por esto y ya quedan igual que antes, porque quizás fueron atendidos a tiempo. Entonces, ¿qué tratamiento es que debe recibir ese paciente? Mira, contamos con dos tipos de tratamiento. Lo lamentable que también el tratamiento es tiempo dependiente. Se le coloca un fibrinolítico, que es un medicamento capaz de disolver ese coágulo que está tapando esa arteria, pero solo tenemos 4 horas y media luego de que tú comienzas con los síntomas para colocar el medicamento de forma endovenosa. Oh, y si pasó Y ese si tiempo. ese tiempo se pierde, no tenemos la opción a este primer rescate. Wow. Si contamos con un segundo rescate luego de este tiempo, o que si también llegas en este tiempo, pueden hacerse ambos juntos y el pronóstico es excelente cuando se trabajan con los dos tratamientos, y es ir a quirófano con un neurocirujano endovascular que va a entrar con un catéter hasta tu cerebro, hasta esa arteria, y va a traer, a arrastrar, o sea, a capturar ese trombo, ese coágulo, y lo va a sacar de tu cerebro. Y ahí tenemos entonces el segundo tratamiento, que también tiene un tiempo. O sea, luego de 24 horas de iniciados los síntomas de los que le había comentado, no tenemos otra opción. Sí, así que solo quedaría rehabilitación con el paciente. Sí, sí, que sería ya algo triste habiendo tenido el tiempo y quizás por desconocimiento. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo en niños? Porque al inicio de la entrevista estábamos hablando precisamente que los niños pueden ser susceptibles. Sí, mira, el tema con los niños es algo un poco más complejo, porque cuando le sucede a un niño tienen que estudiar patologías que son congénitas, que no habían debutado y que lamentablemente pueden debutar con un ACV. Pueden ser trastornos de la coagulación, los pacientes falsémicos, o sea, tienen un alto riesgo de ACV y tenemos mucha falsemia en nuestro país. Sí. En el caso, yo me formé en Europa como vascular y el tema de la falsemia es casi nulo. O sea, ver un paciente falsémico se ve uno en 100 casos. Pero en nuestro país, ese tipo de patologías de coagulación de la sangre, de la falsemia, suelen debutar, si no lo conocen o si ya es conocida, con derrames cerebrales. Bueno. Y ya la prevención ahí es de otro tipo, es un seguimiento médico con un neurólogo pediátrico de base, con su pediatra de base, con hematología, para evitar que el paciente pueda tener un evento vascular.
Así es, doctora, estamos muy agradecidos por esta orientación y sobre todo invitar a los amigos televidentes que ante cualquier duda visiten un especialista como la doctora Bifrán Espaillat, que está totalmente preparada en el área. De verdad, gracias por esta orientación. Gracias por la invitación. Y nosotros continuamos con más informaciones. Adelante, Gabriela.